comunidad, señores decanos de la Fundación. Quiero, doctor Soledad, en nombre del cuerpo directivo, de los profesores y los estudiantes de esta comunidad autónoma de Occidente, presentarle un cordial saludo de bienvenida. Decirle que esta, su casa, se siente sumamente honrada en tenerlo en esta noche. Decirle también que todos consideramos que usted en este momento es la esperanza de Colombia y por lo tanto aspiramos a verlo en el sol público. Quiero decirle que en su última reunión del Consejo Superior de la Universidad, como testimonio de admiración, le otorgó el título de presidente honorario de su consejo. Siéntate, como siempre lo ha hecho, en su propia casa, y aquí estamos todos para escuchar. Bienvenido. Señor rector, señor presidente del consejo, señores decanos, profesores, estudiantes y amigos de la Universidad Autónoma, paisanos todos, amigas, compañeros, periodistas, señoras y señores. Quiero decirle, señor Sánchez, que en verdad me siento muy a gusto cada vez que vengo a esta institución, porque la he visto crecer. Hace muchos años, cuando desempeñaba la gobernación del Valle, la Universidad Autónoma de Occidente daba sus primeros pasos, y fue una institución que en buena hora pasó a sus manos y usted la ha forjado en asocio de un gran equipo de colaboradores, de personas de alta calificación académica, y ha buscado los caminos para consolidar esta obra universitaria que hoy ofrece a miles de jóvenes caleños del Valle del Cauca y de otras regiones la oportunidad de una educación superior que les permita enfrentar con éxito todos los desafíos de la vida contemporánea. Y esos desafíos son precisamente el tema que me trae esta noche, porque hace pocos días, en un proceso electoral que algunos habrían podido calificar de ser un proceso tradicional para elegir unos parlamentarios, unos diputados, unos concejales, para escoger los alcaldes o para definir situaciones internas en uno de nuestros partidos políticos. Sin embargo, apareció súbitamente en ese proceso una nueva dimensión de la sociedad colombiana que está en la entrada misma de la juventud universitaria y que muy rápidamente se propagó por las distintas esferas de la comunidad. Fue la expresión de protesta de la séptima papeleta. Y digo que la expresión de protesta porque esa actitud de la juventud colombiana llevaba un mensaje implícito, claro y contundente. Era el mensaje de la rebelión, era el mensaje de la inconformidad de una generación de colombianos
que no quieren una patria ensangrentada, que no quieren una patria sumida en el dolor de la violencia, que no quieren una patria donde la política ha perdido la dimensión heroica que pudo tener en otros tiempos y se ha convertido en un ejercicio menguado y mediocre donde brillan por su ausencia de grandes propósitos y objetivos. Una voz de protesta para decirle al país que estamos en las postrimerías del siglo XX, que se aproxima un nuevo milenio y que Colombia no logra sacudirse sus viejas estructuras para abrirle camino a unas formas nuevas, más justas y más provisorias de organización social. Yo entendí así el mensaje de la séptima papeleta y el requerimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Y yo apoyé este proceso porque meses antes, en el entierro de Luis Carlos Galán, que fue mi compañero de la universidad, con quien compartí, como comparten ustedes, todas las experiencias interesantes de la vida universitaria, en ese entierro me correspondió hablar no solo a nombre de mi partido, sino sobre todo como compañero. Y allí propuse el plebiscito. Y lo propuse como un medio para restablecer la iniciativa del pueblo colombiano en el diseño de su propio futuro. Un plebiscito que luego ha tenido una complementación con la Asamblea Constituyente que habría de encargarse de desarrollar los temas de esa consulta popular. ¿Qué es un plebiscito? Es una consulta del pueblo, es una expresión colectiva de cambio, es señalar unos rumbos distintos. ¿Y en qué cosas necesitamos urgentemente ese cambio? En primer lugar, para recuperar en Colombia la justicia, que no existe, está derrotada, que no aparece por ninguna parte y que está haciendo falta, porque una parte importante de los fenómenos de violencia que está viviendo el país, de esos 5.750 colombianos asesinados el año pasado, de los 50 colombianos que mueren todos los días en un informe de la policía, lo cual podría significar que al finalizar este año tendríamos más de 15.000 compatriotas asesinados. Esa es una cifra descomunal. Esa es un verdadero holocausto colectivo. Entonces, la justicia es un dique, es un factor disuasivo, que cuando no existe, estimula los actos de barbarie, porque le abre caminos a las malas conciencias para que puedan llegar a la vida de sus compañeros, de sus compatriotas. Pero necesitamos también que ese plebiscito marque una pauta para limpiar la política, para que no siga siendo el ejercicio de la compra de conciencias, que es en tantas partes, para que el ciudadano pueda recuperar su capacidad de decisión, para que los parlamentarios sean un ejemplo para los demás ciudadanos y que ese ejemplo dignifique una profesión tan visible y tan importante, para que no exista esa simultaneidad de congresistas y concejales, para que si alguien comete fraude o compra votos pierda la cruz, para eliminar los auxilios parlamentarios y establecer en cambio la oportunidad de que un representante de una región tenga la posibilidad de destinar recursos para el desarrollo de obras concretas en una comunidad y para que el Estado entre a financiar las campañas políticas
y de esa manera se purifique también ese ambiente que se ha ido creando alrededor del ejercicio de la actividad política. ¿Y qué más? Para facilitar la paz, la circunscripción nacional, que le dé a los pequeños partidos y a los grupos alzados en armas que se reintegren en la vida civil un camino, un cauce, un cupo, y que puedan así encontrar los espacios políticos donde puedan desarrollar sus ideas, y que cambien los fusiles por los votos, y que cambien el escenario de las zonas rurales afectadas por violencia, por los nuevos polos de la democracia. Ese es el plebiscito. Y estamos en un momento muy importante para esa definición. Yo le dije la semana pasada al ministro de Gobierno, al doctor Serpa, que yo no era partidario de incluir en el tarjetón la autorización del gobierno para convocar la constituyente, sino la autorización del gobierno para convocar un plebiscito que integre la constituyente. Ustedes dirán cuál es la diferencia. La diferencia es que si el 27 de mayo, en uno de los espacios del nuevo sistema de votación que es el tarjetón, decimos que el gobierno puede convocar, ¿eso qué significa? Que el gobernante elegido, el doctor Gaviria o el doctor Herrera o el señor Carlos Pizarro, que está en la lucha presidencial, pues de forma caprichosa y hasta ciertamente arbitraria, puede decir cómo está integrada esa constituyente y qué temas va a tratar, sin que el pueblo sepa, cuando dé mandato, qué es lo que está comprando. Está dando un cheque en blanco. El pueblo no puede soltar la capacidad de decisión. Debe decirle, sí señor, pónganse de acuerdo en un plebiscito y me lo consultan a mí, al pueblo, pero no lo deciden ustedes. Hay una diferencia muy grande entre entregar un cheque en blanco para que otros hagan y entregar el mandato para que preparen una propuesta y se la consulten al pueblo a través del plebiscito. Son dos cosas completamente distintas y por eso es tan importante que en este momento de efervescencia y calor, cuando todo el mundo piensa que debe reunirse una constituyente, que no vamos a caer en el error de que vaya a traicionar el espíritu de esa constituyente, de que nos vayan a meter gato por liebre, de que vamos a tener la sorpresa desagradable de que en lugar de ser una obra transformadora que modifique las estructuras políticas y sociales del país, se convierta en un nuevo engaño, en una distracción para la opinión pública. Yo creo que el pueblo no debe entregar su capacidad de decisión, debe entregar un mandato, pero mantener la capacidad de decisión. Por eso, repito, yo insisto en la necesidad de que la autorización que se dé sea para la convocatoria de un plebiscito, porque el pueblo de esa manera es el que se pronuncia finalmente sobre un proyecto político, es el que va a decidir el rumbo hacia el cual vamos a empezar. Instituciones fuertes para vencer la violencia y la corrupción, pero necesitamos también una economía fuerte, dinámica, que abra oportunidades. Yo he propuesto doblar las exportaciones en 4 años, de 6.000 a 12.000 millones de dólares. Es posible hacerlo. Necesitamos diversificar lo que vendemos al exterior. Necesitamos darle a la economía colombiana unas metas ambiciosas para crecer al 5, al 6, al 7% y no al 2, al 3%. Porque con crecimientos del 2 y el 3%, pues no hay nuevas oportunidades de empleo, no hay crecimiento, hay estancamiento. Y el estancamiento se traduce en desempleo y sobre todo afecta el sector profesional, que necesita una economía dinámica para encontrar oportunidades de desarrollar sus respectivos conocimientos y sus capacidades. Una política para doblar las exportaciones quiere decir también una política de obras públicas.
de infraestructura. ¿Por qué? Porque necesitamos los corredores de exportación, lo que hizo Brasil, conectar todas las zonas de producción con los mares, con los puertos, con los aeropuertos, para poder sacar productos masivamente. Aquí cada vez que se van a hacer el café y empezamos a vender excedentes, más allá de los 9 millones de sacos que generalmente exportamos, nos vemos en el lío de que los puertos colombianos y las carreteras, los ferrocarriles no dan abasto para exportar más de 11 o 12 millones de sacos. Si tuviéramos que sacar 15 millones de sacos de café no podríamos, porque no hay muelles, porque no hay ferrocarriles, porque no hay capacidad de transporte, porque las carreteras no alcanzan. Entonces, corredores de exportación es que la vida Cali, Buga o la altura no sea una vía que se cierre todos los inviernos por menos de deslizamientos que frustran y que aíslan completamente al interior del país, del puerto del Pacífico. Significa habilitar la carretera vieja o la altura para que sea una carretera alterna y no un camino de herradura, que es lo que es desde hace muchos años. Significa que Medellín se conecte con el Golfo de Urabá y con Turbo, que no tiene carretera, no tiene una carretera, realmente carretera, también una brocha. Significa que acercar a Bogotá con la costa atlántica y con Villavicencio y los llanos, Venezuela. Significa Pasto Tumaco para que haya esa nueva salida del interior del país y del Putumayo y de todas las riquezas del Caquetá hacia el mar Pacífico. Significa todo ese esfuerzo para interconectar el país y sacarlo. Y ese no es un esfuerzo imposible. Vale quizás unos 3.500 millones de dólares hacer una dotación de vías y de ferrocarriles en el país. Si eso se compara con el costo del metro de Medellín o del metro de Bogotá, son realmente cifras comparables. ¿Y eso qué significa? Que todo el país se beneficia para salir por los corredores de exportación. Una política económica debe siempre estar dirigida a fines sociales, a objetivos sociales. Yo sé que hay economistas, pero uno de los grandes problemas que se discuten en el país alrededor de este tema es si se debe manejar la política económica por un lado y la política social por otro. Yo creo que es más largo, porque cuando se deja la política económica en manos de unos técnicos que solo se fijan en los niveles de déficit fiscal en las reservas internacionales, de pronto se acuerdan del índice de inflación. Entonces tenemos aquí un divorcio entre el manejo de esos parámetros y el manejo de la política social, de vivienda, de educación, de salud. Y yo creo que hay que buscar un ensamble para que todo lo que se haga en la economía sirva para mejorar la condición de vida de los colombianos. Entonces, si impulsamos el sector de la construcción, es para dar vivienda y empleo. Si favorecemos la descentralización de los municipios, la obra que se hizo para trasladar recursos, que sea para el agua potable, para el saneamiento ambiental. A mí me gusta la descentralización. Durante 20 años fracasaron todos los organismos centralizados para darle agua a los municipios de Colombia, agua potable. La mitad de los colombianos están tomando agua sucia, la mitad. Y hoy hay 500 municipios del país que ya tienen unos programas para construir plantas de tratamiento y llevar agua más limpia. ¿Eso qué significa? Que la revolución del agua potable la hacemos con los municipios, con los apoyos que le demos a través de la financiera territorial a esos municipios, sobre todo los más pequeños, para que aprovechen su capacidad de endeudamiento derivada de los nuevos recursos del IVA y puedan hacer sus obras básicas, resolver esos problemas fundamentales. Eso está sucediendo en el país gracias a la centralización. Yo podría tratar muchos temas, pero quiero tocar un último tema que tiene que ver con el criterio de gobierno. Tiene que ver con la sinceridad del gobierno frente a su pueblo. Tiene que ver con la claridad
transparente que debe tener todo gobierno frente al pueblo colombiano. Y lo digo porque hemos vivido en estos últimos días unos episodios lamentables. Ustedes saben que el 16 de enero el llamado grupo de los extraditables le envió una nota de rendición al gobierno nacional. Poco más o menos decía que el gobierno, que el Estado colombiano había ganado la guerra, que se rendían, que solo pedían unas garantías constitucionales y legales. Y poco después de esa nota, estábamos en una especie de calma, una tregua también. Hubo una discusión, no hubo más bombas, y daba la impresión de que algo se estaba cocinando. Y todos pensábamos que el gobierno, aprovechando esa nota, iba a responder y a fijar unilateralmente las condiciones de la rendición de estos grupos, de esas organizaciones. Y todos pensábamos que estaba trabajando el gobierno para arreglar ese conflicto, para que los extraditables se entregaran a la justicia colombiana y que fueran juzgados, si era necesario, por la justicia penal militar, porque al fin y al cabo era el desenlace de la guerra, que identificaran a las víctimas, que entregaran a los laboratorios y los aviones, las armas. En fin, estábamos en un proceso para desmantelar la organización del narcotráfico porque se había producido una rendición. Y de pronto renuncia al ministro de gobierno del Consejo y aparecen de bulto unas informaciones que nadie sospechaba. Resulta que no, que esa tregua, que esa distensión no se había aprovechado para arreglar el conflicto, sino para resolver un problema particular, que los contactos y los intermediarios y las concesiones que había hecho el gobierno de no practicar nuevos entrenamientos ni practicar nuevas extradiciones no era para arreglar el problema del narcotráfico, sino para arreglar el problema del hijo del doctor Montoya, el secretario general de la Presidencia. Eso fue lo que descubrimos. Y que las conversaciones se habían llevado a cabo en la Casa de Nariño, en la sede del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no eran unas gestiones privadas. Yo he dicho esto porque allí hay dos cosas graves. Una, que el gobierno no haya aprovechado la oportunidad para decir, bueno, estas son las condiciones para terminar la guerra, con el riesgo de que tuvieran éxito o no, pero ha debido hacerlo. Y por otro lado, que le haya ocultado al país la verdad. Y dimos a saber todos lo que estaba pasando semanas después. El ejemplo es interesante porque demuestra que se pierde la ética en el manejo de los problemas públicos. El gobierno se familiariza y empieza a adoptar posiciones ambiguas, dobles. Y entonces el pueblo con razón reclama. Y yo creo que es muy importante que haya un señalamiento de conductas y comportamientos y que haya honestidad en nuestra teoría. Yo hago aquí esta crítica, tengo derecho a hacerla ante ustedes con mucho respeto, con argumentos, sin apasionamiento. Y por eso yo he invitado al doctor Gaviria a que hagamos un debate público. He fijado o he sugerido unos 5 temas. Este del plebiscito y la constituyente, este del narcotráfico y la inseguridad, el costo de vida, los problemas sociales, el modelo económico, los problemas internacionales. Él hoy, y una respuesta un poco ambigua, diciendo que estaba dispuesto a hacer 2 debates, pero no conmigo, sino con todos los candidatos presidenciales, lo cual está bien, pero lo que
a mí me parece que no está bien que se circunscriban los temas. ¿Cuáles de esos 5 temas carecen de importancia? ¿Cuáles desechables? Y yo digo esto también porque mi contrincante ha sido un ciudadano muy vinculado con este gobierno. Él fue uno de los gestores del esquema político, con Barco, con Cepeda, con Mario Latorre, con Padre Cacho, en el esquema de gobierno-oposición, que básicamente es un esquema de monopolio político por parte del partido que gana. Es un esquema de su concepción. Pero además fue ministro de Hacienda, por lo tanto intervino en el diseño de la política económica durante los 12 meses que estuvo aquí. Hubo un hecho muy sorprendente, y es que la inflación subió del 14 al 28%. ¿Por qué tiene que explicarle a los colombianos por qué el costo de vida se anuló en un año, cuando él era el ministro? Y fue ministro de gobierno, y por lo tanto intervino en el sistema de la guerrilla, del narcotráfico. Y cuando tenemos, como ya lo hemos visto, 54 muertos diarios, es muy importante que le diga al país cuál fue el diseño de sus políticas sobre orden público y cómo planificó las cosas para evitar que en Colombia se siguiera propagando la violencia. Es lo único que creo que hagamos ese debate, que podamos presentarnos ante los colombianos a discutir esos temas. Yo tengo la certeza de que él finalmente va a acceder a hacerlo, porque él es una persona joven y dice representar el proyecto político de Luis Carlos Galán. Y yo estoy seguro, porque conozco o conocí a Galán, que si Luis Carlos Galán estuviera de contrincante en esta campaña presidencial, habría aceptado los debates, porque él siempre fue partidario de que los problemas del país se examinaran ante el pueblo. Yo sé que hay muchos otros temas, pero quiero resumir ante ustedes los hechos principales de lo que podría llamarse esta presentación de ideas básicas en relación con lo que yo aspiro a realizar desde el gobierno a partir del 7 de agosto. En primer lugar, quiero trabajar por la paz, con instituciones fuertes, con mando, con criterios de restablecer la paz pública. Yo no consigo que haya colombianos que insistan en la lucha armada cuando es un procedimiento que ha dejado de tener vigencia en casi todas partes del mundo. La revolución de hoy no es la revolución de las armas, sino de las ideas. El estallido de libertad que ha habido en Europa Oriental, incluso en Nicaragua, es una demostración de que la gente quiere democracia, participación, libertad. Entonces, convoquemos a esos colombianos que siguen en el modelo de la lucha armada a que se reincorporen a la vida civil. Pero si algunos no quieren hacerlo, tendrán que entender que el 99% de los colombianos que no quieren vivir bajo la zozobra de las bombas, de los secuestros, de las emboscadas, van a exigirle al gobierno que actúe. Tienen razón. Y el gobierno debe tener la capacidad y la preparación para actuar, para defender a los ciudadanos, y es su primera obligación constitucional. Está en el artículo 16, proteger a los colombianos en su vida, en su honra y en su bien. Yo aspiro a crear el clima para la paz, pero la paz es más factible si hay un Estado fuerte, no un Estado unitario. Aquí muchas veces se confunde el Estado fuerte, que es un Estado que tiene capacidad de reaccionar desde la violencia, que es un Estado arbitrario, que trate de sojuzgar a los ciudadanos o de interferirlos,
o de abusar de ellos. No, es un Estado democrático, un Estado de derecho, es un Estado sólido, que no sea frágil. Y yo pienso que a través de este plebiscito se pueden crear esas instituciones fuertes que vamos a necesitar para recuperar la fe en la democracia. Y yo aspiro a que haya una economía que se salga de los patrones comunes que hemos vivido. Nosotros hemos estado en una larga siesta. Yo diría que el manejo económico del país no ha sido completamente desafortunado, pero no nos lleva a ninguna parte, nos deja estáticos. Es como las bicicletas estáticas, que son buenas para hacer ejercicio, para mantener el estado físico, pero no conducen a ninguna parte, no nos llevan a nuevos terrenos. Estamos haciendo el ejercicio de mantenimiento, pero no hay realmente un impulso decisivo para que esta generación nueva, ustedes la representan, se les haga un panorama. No podemos seguir con el panorama de tocar las puertas de las entidades públicas solamente. Necesitamos que se multiplique las empresas y las inversiones y que haya campo de acción. Ustedes tengan dónde trabajar, de dónde organizar un ingreso, sus hogares, su futuro. Entonces, hay esa perspectiva. Y otros países lo han logrado. Y Colombia tiene las condiciones para conseguirlo, pero necesita más audacia, más impulso, más decisión, fijar unos parámetros, definir un sector que lidere el proceso. Yo he creído que ese sector de exportaciones, para que Colombia se salga de su propia geografía a buscar los mercados internacionales. Y una política social íntimamente ligada con el esfuerzo económico. Un gobierno que piense en la gente que más lo necesita. En Colombia a veces se subsidia a quien no necesita. ¿Cuántas veces no hemos visto que se crean líneas de crédito en el Banco de la República para salvar empresas muy importantes, para rescatar el sector financiero que ha sido mal manejado, para cosas que probablemente son importantes desde el punto de vista de la economía, pero uno se queda con la preocupación y dice el esfuerzo de una línea de crédito de emisión del Banco de la República, es decir, préstamos que hace la banca central del gobierno para favorecer a sectores que ya han sido favorecidos. No es nada razonable que los subsidios lleguen a la gente que lo necesita, a la gente que no tiene derecho, a la educación, para que haya igualdad de oportunidades, para que ustedes tengan un Fondo Nacional de Crédito que les permita financiar sus carreras de 10 años y no estar pasando dificultades cada 6 meses para pagar una matrícula. El ICETEX solo financia una parte mínima de la educación superior en el país. Es indispensable un gran fondo para que esos muchachos de los pueblos que vienen a estudiar a la capital no se vean frustrados en el intento de llegar a la universidad porque no tienen los recursos. Entonces es un gran fondo nacional, para eso hay que destinar recursos, no para cosas que de pronto no son tan fundamentales. Para ofrecerle a los colombianos muy pobres que no tienen vivienda. Aquí se hace un esfuerzo. Yo siempre he creído que con el PAC se le abrió campo a la vivienda de clases medias, altas, y que el esfuerzo de la CUR con el Instituto de Crédito y con el Banco Central en la administración anterior fue para las clases medias y media baja, pero queda un grupo humano que no tiene capacidad para pagar una cuota del Instituto de Crédito, ni siquiera para pagar un servicio público. Hay que ofrecerle a ese ciudadano una alternativa de vivienda. Yo he propuesto lotes con servicios baratos, 500, 600 mil pesos cada lote, aprovechando los bancos de tierra que fueron creados por la ley de reforma urbana. Y en esos lotes programas de construcción con asistencia técnica para el diseño y crédito para los materiales de construcción. Y en esta forma, muchos colombianos que no tienen capacidad de otra manera para hacerse un techo pueden tener un techo. Probablemente no es el caso de ustedes. Pero hay muchos compatriotas por allá que nunca llegan a las luces, que nunca tienen la oportunidad de expresarse, que de pronto ni siquiera votan,
no votan porque no tienen fuerzas, ni ganas, ni interés. Pero no podemos dejarlos abandonados, que son muchos. Es un poco de sensibilidad social. Esta es una sociedad que dice que es cristiana, pero todo el mundo va para adentro. Todo el mundo va para adentro. Entonces, solidaridad social, subsidios para el transporte humano, ¿sí? Para que la gente no tenga que pagar unas tarifas que no puedan. Subsidios para los más pobres, los servicios públicos que da el pueblo es para que un gobernante piense en la gente que más lo necesita. Ese es el mensaje que les traigo hoy, queridos compañeros de la Universidad Autónoma, y a ustedes, todos, y a sus directivas, quiero decirles que les deseo muchos renovados éxitos a esta institución, que siga adelante, cada día mejor, en sus programas académicos, en su organización, en la calidad de la educación. Ustedes todos, esta noche, al escucharme, me han hecho un grandísimo honor, que lo recibo como al equivocado. Yo soy de aquí, de esta tierra, amo mi tierra, pienso en ella. Tenemos ahora la oportunidad de dirigir al país para hacer cosas aquí, pero también para que el talento y la inteligencia del Valle del Cauca se proyecte a nivel nacional, para que esta región que es tan rica en sus recursos humanos, más que en sus recursos materiales, pueda ofrecerle al país el fruto de su experiencia, de su alegría, para que exportemos las cosas buenas, nuestro paisaje, la alegría de nuestra gente, la belleza de nuestras mujeres, la salsa, el deporte, el sentido social, que ha sido siempre característica aquí en el Valle del Cauca. A la gente le gusta la igualdad, le gusta que haya unas cosas descomplicadas, la sencillez, la espontaneidad. Ese espíritu hay que contagiarlo a muchas partes del país que siguen enfrascadas en formas de vida, en concepciones de organización social que ya no corresponden a los tiempos nuevos. Por eso ante ustedes, ante mis compatriotas jóvenes del Valle del Cauca, yo les traigo este mensaje de esperanza. Colombia vale la pena, luchemos por ella. Por eso, en esta campaña, el eslogan que yo he escogido dice: ahora sí, gana Colombia. Muchas gracias. Vamos a tener un momento a las preguntas que pueden hacer las líderes sacando el micrófono. Yo creo que ustedes traducen en su pregunta algo que, lamentablemente, lo que el pueblo dijo es que no se sentía bien representado con los mecanismos tradicionales de representación política y que se busca un mecanismo extraordinario, distinto, que refleje no solamente el sector político, sino el sector social, las regiones olvidadas, las minorías étnicas, el país nacional. Yo pienso que esa asamblea debe ser el resultado de una representación que pueda surgir directamente en este momento
claramente reflejado. A mí me parece que esa idea de que las regiones más abandonadas puedan tener una representación más importante sería muy bueno. Me refiero a los territorios nacionales, a zonas deprimidas, Ocean Pacífico. Creo que habría necesidad de definirlas, pero en principio usted lo que hace es recoger la inquietud de muchos colombianos que miran con esperanza la asamblea. Por eso me da susto y temor entregarle al gobierno, cualquiera que sea el gobierno, el mío inclusive, esa facultad. Yo creo que debe haber una formulación, un acuerdo de fuerzas políticas, sociales, económicas y regionales para el diseño del plebiscito, y que en el plebiscito se diga: la Asamblea Constituyente se va a conformar así, y que allí quede plasmado un reflejo de la totalidad del país. Me parece que ese es el aspecto clave, y doy respuesta a su inquietud diciendo que del país político, porque al fin y al cabo son nuestras instituciones, y un reflejo del país nacional a través de distintos mecanismos que son precisamente los que tenemos que elaborar en los próximos días para poder reflejar esa inquietud y esa esperanza que usted muy acertadamente ha traído a este recurso. ¿Qué tenemos mientras por parte del Estado, un connotado hombre de la vida pública del país afirma: aquí en Colombia se viviera muy bien si se cumplieran las cosas? Doctor Lloreda, ¿qué tenemos que hacer para que se cumplan las cosas mientras se hace el ensamble que se requiere hacer? No me trae tengo el micrófono de hablando de esa televisión. Oye, no hacen falta cambios jurídicos, constitucionales o legales, sino que lo que ya existe se cumple. Y en parte tiene razón. Lo que sucede es que hay cosas que deberían cumplirse, pero que no operan. Le doy ejemplo. Un juez estaba en Aragón, dicta un auto de detención contra una célula del Ejército de Liberación Nacional por haber destruido un oleoducto del Estado. Ese juez logra capturar a los responsables. Yo le pregunto, ese modesto funcionario de la rama final, que sale a las 6 de la tarde para su casa, a 2 kilómetros del centro de Saravena, ¿tiene protección del Estado? Ese juez puede libremente juzgar, investigar y castigar los integrantes de esa célula, y traslade el mismo problema a Medellín, o a Cali, o a cualquier otra ciudad. Entonces, las normas existen, pero no funcionan. Entonces, por eso yo he planteado, por ejemplo, los jueces psicólogos, juez anónimo, que evita fallos sin nombre propio, a través de un mecanismo institucional, claro, con vigilancia interna, lo que quiera, pero no se sabe si es cierto que fue usted, o el señor, o detrás, el que emitió fallos condenatorios a un caso de terrorismo, o de narcotráfico, o de secuestro, delitos graves, ataques colectivos. Otro caso que mencionaba de la rendición de los paisales. Hemos vivido una guerra. Se necesita una clarificación constitucional para que en casos de esos puedan los jueces militares juzgar
a los criminales de guerra. Después de toda guerra, si hay unos delincuentes y hay que juzgarlos, hoy en día, ni siquiera en esos casos, la Corte Suprema en sus fallos más recientes admite la posibilidad de transferir el conocimiento de esos delitos a la justicia penal militar. No porque yo sea muy partidario de los militares, pero es que en época de guerra los militares no existen, están allí y deben juzgar a las personas que cometen delitos de esa magnitud. Eso no existe como decisión. No hay norma que prohíba a un congresista ser concejal, con lo cual hay acumulación de poder, que no es bueno, no es una distribución de poder. Pero cuando un congresista de Bogotá es a la vez concejal de Bogotá, concentra poder, no reparte poder. Entonces, hoy en día no hay norma constitucional que lo prohíba, se necesita una norma que lo prohíba. Entonces, hay cosas, por supuesto, en las que usted tiene razón, que existen y que no se aplican. Entre ellos el artículo 16 de la Constitución, que dice que el Estado debe proteger a los ciudadanos en su vida, en su honra y en su vida. Pero hay otras cosas que necesitan cambiarse, actualizarse, para que puedan ser más operativas. De modo que, digamos, usted y yo quedamos en tablas, usted tiene razón y yo tengo razón. Doctor Lloreda, ¿por qué este tema, una pregunta que le quiero hacer, este tema del salario integral, todos nosotros los políticos, viendo que es como una solución, no una solución total, pero sí muy buena al factor económico y a la inflación, todos los factores serían una parte de soluciones de desempleo y esa inflación que son flagelos de que tantas cosas usan en nuestro país? ¿Por qué no tocan este tema más del salario integral? Les cuento que esta semana estuve reunido con un grupo de líderes sindicales en Bogotá y ese fue el tema. Las organizaciones sindicales han tenido una posición muy cautelosa frente a ese tema. Entonces yo les propuse, digo, bueno, ¿qué pasa si se autoriza por ley? Y cuando una persona va a trabajar en una empresa, puede escoger o el sistema viejo o el sistema nuevo. Si quiere, entra a trabajar donde se le prueba un contrato de trabajo un año, o indefinido, con cesantía, con prima de vacaciones, con intereses para la cesantía del 12% anual. Ese es un camino. Y ganarse 40.000 pesos, 50.000 pesos. O tiene la otra opción, salario integral. Lo puedes despedir en cualquier momento. Tiene que ganarse su trabajo todos los días. Pero va a ganar 100.000. No tiene prestaciones sociales. Escoja. Esa es su propuesta. Para discutir entre ellos, patinan mucho sobre el tema. Los mismos empresarios tienen posiciones encontradas. Lo que sucede es que en nuestro medio la gente vive muy temerosa de dedicarse a las garantías y está estable. Que ganar más y estar expuesto a que en un momento dado pueda perder su trabajo. Si tuviéramos una economía más dinámica, con más posibilidades de empleo, yo estoy seguro que la gente prefiere lo segundo. Ganar más, tener la plata de inmediato para poder invertirla con su propio criterio, porque otro de los argumentos en contra del salario integral es que los colombianos son irresponsables y si cogen más plata se la venden o se la gastan en cosas necesarias y que la única manera es a través de un sistema paternalista que les ahorre la plata para la época de vacas flacas. En fin, es también otro criterio que existe en la discusión de este tema.
Pero yo creo que fundamentalmente lo que es la disciplina en el manejo del dinero la adquiriría la gente, porque en todas las sociedades modernas la gente gana bastante, se endeuda mucho, compra cosas de consumo, compra carro a plazo, casa a plazo, nevera a plazo, y ese proceso necesita un ingreso fuerte, hay que trabajar duro, pero hay alternativas de trabajo, incluso en algunas partes hay seguros de desempleo. Es decir, la persona no se muere de hambre, se deja de trabajar. Yo creo que si la economía del país toma un rumbo mucho más fuerte, una propuesta como el salario integral, así sea voluntario, no obligatorio, tendría mucha importancia, porque para las empresas es probablemente más favorable tener una persona que no tenga un contrato de trabajo inamovible, aunque tengan que pagar más, aunque se descapitalicen un poco, porque las reservas de garantía de todas maneras representan un capital de trabajo para las empresas. Pero, y para el trabajador puede ser interesante recibir su plata adelantada y no pagada. Pero repito, la base de todo esto es que haya una economía más dinámica para que el colombiano, que es un poco tímido en tomar riesgos, esté dispuesto a más. Parece que esa es una condición previa. Y la razón por la cual le da miedo es porque no quiere quedarse en aire, porque no quiere quedarse distante, porque prefiere la estabilidad al ingreso. Es una condición de nuestra sociedad que solo se cambia con una economía mucho más fuerte y con un crecimiento económico más acelerado. Con el tema de la educación, usted ha hablado de medidas muy sanas, como esta de la balanza comercial cuando habla de doblar las exportaciones, ha hablado de la descentralización, ha hablado de la rectitud con que debe actuar un gobierno, pero considero por mi experiencia los pueblos demuestran cuando los pueblos son más incultos, más violentos son. Otras cosas, usted puede tomar esas medidas sanas, pero si no tiene las personas que lo ayuden a aplicar las políticas para que esas medidas realmente sean estratégicas, para que no se convierta en un simple correctivo. Aparte de eso, usted habla de un desarrollo social. Cuando no hay educación no puede haber desarrollo social porque conlleva la injusticia. Y la injusticia nos puede llevar a la parte del sistema hasta de las reglas de belleza ahora. Teniendo en cuenta lo anterior e independiente de que usted esté identificado con mi planteamiento o no, ¿qué medidas aplicaría usted para favorecer la educación tan mediocre que se da en Colombia? Porque el reflejo está en el caos interior del país. Yo creo que por eso Colombia es de educación. Cuando nosotros eduquemos a Colombia, estaremos haciendo justicia y también estaremos logrando paz. Entonces, concretamente, ¿qué medidas aplicaría usted para favorecer ese problema de la educación que lleva al caos en el que está el país? No había podido decirlo mejor y sí siguen abordando todos los temas siempre. Y precisamente en estos días estaba yo en un pleno de la Federación Colombiana de Educadores de Cólera, en Bogotá, hace 3 días. Y hablamos como 4 horas de educación. Y muy interesante además porque después de muchos años se va logrando un convencimiento de lo que se acaba de decir, que finalmente la recuperación moral del país, el desarrollo social, económico, está muy ligado a la formación de la gente. Un ejemplo, abordando su tesis, que es la mía, el niño Cali, niño de 15 años, que sale por 20.000 pesos, asesina a una persona que no conoce, lo estoy ganando a la vida. Allí el fondo de este caso es un drama impresionante, porque es el reflejo de lo que ocurre en el país, una descomposición de nuestra sociedad, una falla en el sistema educativo, de una profunda distorsión de valores en la familia y en el medio social, de una crisis muy profunda. Quiero, por tanto, a través de este caso, reflejar en todo su dramatismo
hasta qué punto, si no atacamos la formación de la juventud colombiana desde sus primeros años, para que tenga una valoración que distinga a esa persona entre el bien y el mal en cosas básicas, elementales y éticas, pues probablemente va a ser muy difícil cualquier proceso de recuperación. De modo que, repito, estoy completamente de acuerdo. Otra pregunta. Plantea dentro de su programa para la presidencia la circunscripción nacional donde dice que cambian van a cambiar los fusiles por votos. ¿No cree usted que toda esta situación de violencia se debe a una crisis económica por la cual actualmente atraviesa nuestro país? Y me preocupa también, ¿no cree usted que es muy fantástico esa política económica suya de establecer un crecimiento del Producto Interno Bruto más allá de 5 puntos? ¿No cree que es muy fantástico? Es económico. La India, por ejemplo, es un país de pobreza profunda. Hay 500 millones de personas que no tienen prácticamente que comer. Y no hay una violencia como de Colombia. Es uno de los factores. Otro, el ancestro de odios, y algunos sociólogos hablan de la cultura de la violencia. Los muertos de ayer, de hace 20 años, de hace 30 años, dejaron unos hijos que quedaron afectados, y los hijos de esos hijos son los sicarios de hoy, ¿sí? Y los muchachos guerrilleros, muchos de ellos, no los ideólogos, sino los cargadillos, son hijos de la violencia, en muchos casos. Y que estamos teniendo violencias recurrentes. Yo creo, por ejemplo, que los del 19, en algunos casos puede ser el producto de violencias anteriores, pero también hay un caso de ambición política, insatisfecha, y ellos están buscando espacios políticos. Para eso sirve la circunscripción nacional. El tratamiento del problema no puede ser unívoco, hay que buscar muchos aspectos. El Plan Nacional de Rehabilitación para recuperar zonas afectadas por la violencia. El espacio político para que aquellos colombianos que no encuentran cabida dentro del sistema democrático encuentren cabida. La justicia. Hay colombianos que están en la violencia porque ellos tienen miedo al Estado, porque saben que no les pasa nada. Si saben que les pasa, los castigan, a lo mejor dejan la violencia. El ser humano no es solamente... ¿Ustedes se acuerdan también los que estudiaron el catecismo azteca? Y creo que ya ustedes tocó muy... en la época, hace muchos años, pero había allí todos los que estudié, el 15, los primeros de primaria, pero había allí una cosa principal. Yo sé que ahora puede ser. Allí decían que había dos formas de arrepentimiento. Una era lo que llamaban el acto de perfecta contrición. Si uno cometió una falta, por amor a Dios, pero para aquellos que no podían hacer actos de perfecta contrición, había otro mecanismo un poquito más fácil. Era la aflicción, era el miedo al castigo. Entonces, en el ser humano hay estas dos condiciones que están en su propia naturaleza. Los aspectos muy positivos están reflejados en el idealismo, en el sentido de visión, en el bien, en la búsqueda del compañerismo, en la fraternidad, en todos esos valores positivos que nos acercan a los demás seres humanos y a cumplir con nuestro deber. Y los valores puramente de miedo, es decir, el temor al castigo, eso es el niño pequeño. El niño pequeño se educa y no solamente motivándolo para hacer las cosas bien, sino también eventualmente castigándolo cuando las cosas hacen mal.
tienen el principio universal de toda sociedad organizada. Entonces en Colombia esa segunda parte, y también la primera, prácticamente no existe. No hay suficiente motivación y tampoco hay sanciones. Yo pienso que parte de la violencia del país nace de aquí. La gente recurre a las vías de hecho porque sabe que no le pasa nada. Porque tiene la conciencia de que no hay justicia. Y eso influye en todos los aspectos de la vida social. Entonces, el tratamiento de la violencia necesita muchos ingredientes simultáneos, rápidos, y que no se pueden simplificar en una fórmula que cubra las distintas facetas y las distintas expresiones de un problema de mucha profundidad. Pero hay algo que sí es muy importante, y es que esta generación colombiana está en condiciones de contribuir muy eficazmente al nuevo clima de paz, a crear la cultura de la paz, porque casi todos ustedes lograron librarse en forma directa, que no vivieron la mitad de ese desempeño. Entonces tienen una actitud interna mejor para crear la cultura de la paz. Pero hay colombianos que no tuvieron la misma suerte de ustedes y que están todavía afectados por la cultura de la violencia, por la pobreza, por todos los factores que hemos examinado. Se trata de transmitir y educar para una cultura de paz, que es lo que finalmente le da al país la tranquilidad que hoy tiene. Y además, valga la verdad, con el desempleo que ya hemos examinado, de hechos de violencia, el país necesita también autoridad. En nuestra finalidad, autoridad. El ciudadano sienta que el Estado existe, que protege, que otorga garantías para la vida social. Usted puede salir a la calle, se puede transitar por un camino que no lo haga asesinar. Yo creo que esa certeza forma parte de un programa mínimo de gobierno, de darle protección y seguridad a los ciudadanos. Es así de sencillo y así de complicado. Por favor, a la producción de los bienes de capital y tecnología propia para evitar continuar supeditados a las famosas aperturas de importaciones. La apertura de tecnología propia, sí, pero la velocidad del mundo de hoy no nos permite aislarnos de las otras tecnologías, adaptarlas. Parte de lo que pasó ahora en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, y en Bulgaria y en Rumania, fue rezago enorme, atrás. El Japón tiene más de 200.000 robots en sus fábricas. La Unión Soviética tiene 2.000. Es un rezago tecnológico. Nosotros tenemos esas son las tecnologías de hoy. Entonces yo creo que queda algunos de pronto en las plantas ensambladoras de carros en Bogotá y por ahí una que otra planta electrónica, pero poco. La tecnología es un bien universal. Nosotros, para poder insertarnos en el mundo de hoy, necesitamos tecnología y tecnología de afuera. No podemos negarlo. Yo no digo que no haya algunas tecnologías propias, aplicables. En cambio, otras hay unas experimentaciones interesantes que se pueden aplicar en las zonas rurales del país. La China, por ejemplo, tiene un sistema de plantas generadoras de energía eléctrica pequeñas en los poblados que les han funcionado muy bien. Hay experimentaciones. Los corredores de exportación. ¿Cuál sería su modelo de reestructuración de esta importante empresa que tanto le debe el país? Y por otra parte, una segunda pregunta. Gracias. Los ferrocarriles son mucho más poderosas que las de la misma nómina. Y arrancar de cero con un nuevo criterio
Incluso yo creo que el Estado puede tener los bienes, las vías, y puede facilitarle a los socios privados el uso por alquiler de las vías, por equipo de exportadores, de gente que quiera utilizar los ferrocarriles. Yo creo que hay que multiplicar las opciones, que el Estado tenga un servicio básico y que pueda haber un proceso de privatización de los ferrocarriles nacionales, pero arrancando una empresa nueva, que no tenga todas las cargas de atrás. Sanear, arrancar de cero con nuevas políticas, reconstruir vías, meter al sector privado, a los exportadores, habilitar los corredores de exportación. Los ferrocarriles son y deben ser un vehículo muy importante para movilizar la carga. Es un sistema más barato muchas veces que el sistema de carreteras. Hay que adoptar los ferrocarriles también al sistema de containers, el sistema de movilizar en este momento toda clase de mercancía. Esa es la idea. Niñas, a ver. ¿Qué ha pasado en 20 años? La mujer estudió, se formó profesionalmente, se independizó económicamente hasta cierto grado, y ese hecho de la revolución cultural de la mujer ha hecho más que todas las leyes de protección de la mujer, de la familia, de los hijos. Porque la mujer ya con capacidad propia de trabajo, de defenderse la vida, ya no es el ser subalterno, humillado, que estaba sometido a aguantarle todo para entender el nuevo papel de la mujer en la sociedad colombiana. ¿Qué eso ha traído problemas? Yo diría que problemas no, ajustes, y ajustes a veces dolorosos. La mujer ha salido del hogar, que es ficcionario y tradicional. Tiene que cumplir dos papeles, desde madre, esposa y al mismo tiempo de persona que trabaja. Son dos oficios duros. En el trabajo a veces la discrimina, casi siempre, en el nivel, por ejemplo, de ingreso. Y en el hogar no le pagan. No sé, le toca duro. Y los maridos no ayudan. En las cosas domésticas, poco. Entonces yo creo que la mejor propuesta para la mujer es reeducar al hombre. ¿Qué es lo que más le gusta de Carlos? ¿Cuál es la estrategia que usted propone para que los estudiantes colombianos puedan
ingresar a la universidad sin propiedad económica. Un Fondo Nacional de Ayuda Económica a través del INDEC en condiciones de plazo amplio, bajo tipo de interés, esté abierto a los estudiantes universitarios que demuestren que tienen necesidad económica. ¿Qué va a hacer con la mano de obra ya calificada y para la fuente de empleo? La gente ya egresada, creo que al profesional hay que tratar de ayudarle que se puede establecer por sí mismo. No hay crédito para eso, no hay ayuda realmente que permitan organizarse. Pienso también que puede existir una mayor interrelación entre la actividad económica privada y estatal con las universidades, para que haya más canales de aproximación, para que haya más información, para que el estudiante que sale egresado tenga más realismo. Cambiando un poco de tema, ¿tienes confirmación de instituciones fuertes? Presidente, claro, manda. Pero, ¿quiénes más? La gente que me asesore, claro. Una pregunta, como usted estaba en la calle aquí en la ciudad, el gobernador decía mucho a los barrios populares. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuáles son sus propuestas para la búsqueda de una estrategia de contención del narcotráfico en el país? Que se rindan, y yo les fijaría las condiciones para que se entreguen a la justicia, se indemnicen a las víctimas y se acabe la producción y exportación de drogas. ¿Cuáles serían completamente esas propuestas? Porque es una propuesta que se les viene haciendo. Es la propuesta que ellos hicieron y que el gobierno no contestó. Porque Álvaro, usted acompañó a Álvaro en las 2 horas de altura y por qué ahora él Yo no sé, es que a veces los ministros se vuelven capitanes. El problema es que la gente no vota en contra del candidato, sino en contra del que diga el doctor de todos sus programas, ¿cuál considera usted de todos los propuestas que va a ser el ministro administrativo para que ya que tiene Acá,